Uno de los hombres más conocidos, con solo mencionarle el nombre, usted ya va a caer en cuenta. Citó lo siguiente una vez. Martín Lutero, cuando se encontraba con la importancia de toda la escritura, debe ser una autoridad para el creyente, cuando él comenzó a ver esta verdad, y él llegaba a esta conclusión. Ya sabemos lo que pasó en la historia. Fue uno de los personajes más influyentes en la Reforma. Y una de las tantas frases que él dijo durante el transcurso, de lo que la Reforma estaba causando, es algo que vimos la semana pasada. Y cito, Martín Lutero dijo una vez: necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos. Cierro cita. Y hermano, a lo que vimos la semana pasada es una verdad muy cierta. Para nosotros debe ser así. Debemos estar conscientes de esta necesidad como miembros del cuerpo ahora, como miembros de una iglesia. Sobre todo si traemos a la mente que somos nosotros ahora quienes proclamamos este evangelio, pero que muchas veces no meditamos en la belleza que contiene. Era parte de lo que decíamos la semana pasada. Y en ese sentido, yo quiero que hagamos un repaso pequeño. Espero yo que la próxima vez que yo le pregunte qué es el evangelio, o cómo puede decirme en palabras sencillas qué es el evangelio, son las buenas noticias. Es verdad, es una respuesta muy fácil, pero la implicación de esas buenas noticias, decíamos que para apreciar las buenas noticias, para valorar las buenas noticias, no olvidemos las malas. ¿En qué consisten las malas noticias? Que éramos pecadores, que estábamos muertos en nuestros delitos, que estábamos condenados al infierno y teníamos la enorme necesidad de que alguien pagara nuestra deuda. Necesitábamos un rescate, necesitábamos que alguien nos salvara. Y entonces entendemos en qué consistió la noticia buena. ¿Y cuál es el detalle a manera breve de la buena noticia? Es que Cristo muere por los pecadores, los rescata de la condenación y los redime y los reconcilia ante Dios. Pero hermano Jonathan, esa historia ya me lo puedo. Sí, hermano, yo sé que usted ya se lo puede, ya se lo sabe, me lo puede recitar de memoria si es posible, pero no quiero asumir que usted no ha profundizado en este tema, que usted no debe vivir su semana siguiente, si Dios se lo permite, a la luz de la verdad de este evangelio que se supone que ya conoce. Usted me puede decir en orden cronológico todas las películas que pueden salir respecto a la vida de Cristo, a la crucifixión y a todo esto. Usted probablemente lloró con la pasión de Cristo. Sin embargo, no ese es el punto. Es verdad, somos seres humanos, nos podemos sensibilizar con el dolor de alguien más. Sin embargo, el punto de la palabra de Dios no es que usted solamente llore en Semana Santa, por ejemplo, a que usted vea cuando Cristo es sangrado, es azotado. No, hay algo más allá. O sea, Cristo tuvo esa razón para hacer eso. Hay un efecto que hasta el día de hoy pocos entienden. Y ese es el sentido de lo que veníamos hablando la semana pasada. Parte de profundizar en lo que Jesús vino a hacer y a cumplir es que usted se dé cuenta cómo desde antes, desde el Antiguo Testamento y mucho antes incluso, el plan fue revelando detalles a lo largo de la Biblia de manera progresiva, conforme el tiempo en la historia lo iba requiriendo. De hecho, no es extraño para usted que en nuestro lado del mundo tenemos una fecha para celebrar y recordar el nacimiento de Jesús. Pero también hay una época donde en nuestro lado del mundo se recuerda no se celebra, pero sí se recuerda su muerte. Y si usted lo piensa bien, hermano, cada personaje importante en la historia, por mencionarle un Albert Einstein, un Isaac Newton, personajes que dejaron huella en la historia de la humanidad por hacer inventos o por afirmar teorías que afectaron el curso de la historia. Si usted se da cuenta, cada personaje importante, independientemente del rubro, del área que usted se puede imaginar, es interesante que la humanidad aún recuerda a este tipo de personas en su fecha de nacimiento y en su fecha de muerte.
Ustedes ven en las redes sociales, por ejemplo, un día como hoy nació fulano de tal quien inventó el foco, por decirle algo. O un día como hoy asesinaron a tal personaje que defendió esta causa. O sea, para el ser humano es importante cuando alguien marca la historia de una manera que puede ser recordado. ¿Y de qué manera es que el ser humano hace estos recordatorios? Recordando el nacimiento y recordando la muerte. Y es exactamente lo que yo quiero que entienda. Grandes héroes, personas que han dejado legados. De hecho, hace poco, si usted lo nota, a nivel comercial, a nivel de calendario, se celebró hace poco el día de San Valentín. Ahora muchos lo relacionan con este tema del amor y de la amistad, pero eso tiene un trasfondo, tiene una historia de alguien llamado Valentín, que ahí se lo dejo de tarea, pero en resumidas cuentas, fue alguien creyente que dio su vida por su convicción. Por eso es que poco a poco la historia fue modificando la tradición, pero sigue recordando cuando él nace y cuando él muere. Y específicamente el martirio de San Valentín se celebra un 14 de febrero, como dato curioso. ¿Por qué? Porque fue alguien que marcó la historia. Ahora ya es otra harina de otro costal el por qué tenemos lo que tenemos hoy en la celebración y toda la razón comercial de eso. Pero aquí quiero llegar con esto. Si usted nota y si trasladamos todos estos hechos a la persona de Cristo, Jesús se distingue en ese sentido a todo el resto de la humanidad. Es verdad, el mundo puede tener una conciencia de recordar el nacimiento de Jesús. El mundo puede tener una conciencia de recordar la muerte de Jesús. Pero hay algo más que celebra la iglesia. Hay algo más que solo el nacimiento y la muerte. Y eso es lo que hace a Jesús tan único, tan poderoso, tan magnífico, tan precioso. Y es el hecho de que la iglesia celebra que Él resucitó. Él resucitó y no solamente eso, Él está vivo y ascendió al cielo y dice la Biblia que ahora Él se encuentra a la diestra del Padre intercediendo por los suyos. Entonces, es muy importante que usted entienda el tema de la resurrección. Usted me puede entender el nacimiento, sí, ahí lo veo en Navidad, lo puedo ver en Semana Santa, recordando, lo podemos ver en Santa Cena hoy, que vamos a recordar el sacrificio de Cristo, pero hay algo más allá. O sea, no solo celebramos como que fuera un funeral, no lo hacemos a manera de duelo. Nos duele nuestro pecado para ponernos a cuentas con Dios en la Santa Cena, pero a la larga direccionamos ese pesar con la victoria que ya tenemos, que Cristo resucitó, y ya vamos a ahondar eso más adelante. La importancia de la resurrección en su vida, hermano, tiene que causarle a usted una motivación que le permita ser sostenido en cualquier circunstancia, en cualquier ánimo de apatía, en cualquier desánimo, en cualquier preocupación, tristeza, dolor, frustración. Y si usted lee primero a los Corintios capítulo 15, de hecho la Reina Valera le pone un subtítulo muy claro que es la resurrección de los muertos. Pero es interesante que la Biblia de las Américas le pone la síntesis del Evangelio. Entonces, yo quiero que vea el tema de la resurrección a partir de hoy como una joya, como un diamante, como una piedra preciosa. Se da cuenta que los diamantes tienen diferentes lados, tienen diferentes caras, eso se le llama prisma. Los prismas lo que hacen es que cada lado del diamante o cada lado de la joya le aporta belleza, le aporta belleza a la joya desde perspectivas diferentes. Entonces, primera los Corintios 15 nos presenta, por así decirlo en ese sentido, diferentes prismas, perspectivas para apreciar la belleza del tema de la resurrección. Y es aquí donde yo quiero que usted vea en el texto que Dios aquí nos está enseñando la profundidad de la resurrección. ¿Sabe para qué? Simplemente, y digo simplemente porque es fácil de entender, pero quiero que entienda el impacto que debe causar eso. Dios aquí
nos está enseñando la profundidad de la resurrección para que afirmemos nuestra esperanza en Él. Hermano Jonathan, me puede decir usted, ¿y en qué me afecta a mí que yo entienda más profundamente el tema de la resurrección? Uy, hermano, básicamente es una gran base para tu vida cristiana, porque ahí está la esperanza de que si Cristo resucitó, la palabra dice que tú también lo vas a hacer. Y no quiero que se malentienda, ya lo vamos a ver más adelante. Pero en ese día precioso, cuando Cristo vuelva, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es innegable el tema de la resurrección. No es algo que solamente le afectó a Jesús en su momento. Es algo que nos va a afectar a nosotros. Y eso debe hacerlo pensar en cómo está viviendo su vida hoy. ¿Sabe cuál es el error de muchos cristianos a la luz de un teólogo que se apellida Tozer? Que al creyente le hace falta entender que aunque la Biblia le esté señalando para el futuro, ese futuro debe afectar su presente. Entonces, otra vez, si la resurrección es la joya, 1 Corintios 15 nos presenta un montón de perspectivas para ver esa joya. Y quiero que veamos principalmente dos prismas, dos perspectivas principales que se van a ir derivando en otras perspectivas pequeñas, pero dos prismas principales que quiero que veamos a la luz de este texto, y es, en primer lugar, el prisma de las Escrituras y el prisma de los hombres. Ahora bien, es importante, hermanos, y présteme atención, que usted entienda el contexto de 1 Corintios 15. Pareciera que la semana pasada nos enfocamos demasiado en recordar el Evangelio, pero es que viene conectado a eso. ¿Cómo así? No es casualidad, la semana pasada, como si hubiera sido ayer, estábamos hablando de cuán importante es para el creyente recordar el Evangelio y que no suponga que no necesita recordarlo. No reserve el Evangelio solo para los que no creen en él. El creyente necesita recordar el Evangelio, eso ya lo vimos la semana pasada. Pero al punto que quiero llegar para que entienda el contexto de Corintios 15 es que no es casualidad que Pablo esté comenzando el argumento sobre este tema haciendo un repaso del Evangelio y está destacando sus puntos más importantes. Por eso es que la Biblia de las Américas dice que es una síntesis del Evangelio. ¿Sabe qué es una síntesis? Una síntesis es cuando usted presenta un tema, usted presenta un argumento destacando los puntos más importantes, los puntos más clave de ese tema. Y es por eso que le dice que es una síntesis del Evangelio. Pablo está haciendo un repaso del Evangelio, destacando los puntos más importantes que los corintios tenían que atender. Y la resurrección era un tema muy delicado que no estaba muy claro en la sociedad en la que los corintios se encontraban. Habían diversos pensamientos y para algunos incluso era un tabú hablar de la resurrección. Y esto también lo vamos a estudiar más adelante a detalle, pero para darle un pequeño adelanto, para el griego el tema de la inmortalidad tenía que ver más con el alma que con el cuerpo. Para el griego decía, no, que el cuerpo al final es materia, el cuerpo ya está contaminado por la maldad, el cuerpo no necesita ser consagrado, por eso es que empieza a crearse todo este pensamiento que más tarde se convirtió en el gnosticismo. El gnosticismo es una corriente de pensamiento que hasta el día de hoy se mantiene, diciendo que no importa si tu cuerpo no lo cuidas, o sea, lo que importa es que cuides tu interior. O sea, al mundo allá afuera le encanta espiritualizar las cosas, pero una vez que esa espiritualidad le exige un compromiso, la gente le huye. Porque la espiritualidad que la gente quiere oír no quiere que esa espiritualidad le saque de su comodidad. Y eso, préstele atención, porque hay muchas iglesias que andan predicando gnosticismo disfrazado de evangelio. Préstele atención, por favor. Un evangelio que no le predique compromiso es un evangelio torcido. El evangelio es compromiso, hermano.
De entrada, Cristo se comprometió de tal manera a glorificar al Señor, mire hasta dónde llegó. Entonces, lo mínimo que se nos exige a nosotros es que nos comprometamos con Cristo y con su causa. Entonces, para el corintio, tener esta mentalidad de que el cuerpo y la materia es mala, pero lo que tengo que cuidar es el espíritu, y de repente chocar con el evangelio y que Pablo venga y empiece a hablar, hermanos, va a haber una resurrección, los muertos se van a levantar. Imagínense crecer con una enseñanza, yo creo que muchos de ustedes me van a entender, crecer con una idea que me educaron desde pequeño y lo aprendí por tradición, y que de repente venga alguien y me bote los argumentos. Eso a mí me provoca incomodidad, me retuerce por dentro. Pero acuérdese también que en la iglesia en Corinto no solo habían griegos, también habían judíos. Y es interesante porque aparte de que los griegos decían que el cuerpo no se podía consagrar para la eternidad, porque a ellos les parecía un disparate, teníamos en la comunidad judía a personas que sí creían en la resurrección, pero estaba un grupo llamado los saduceos. Los saduceos estaban negando la resurrección, es decir, para esta gente no había una vida después de la muerte, pero los fariseos sí lo creían. Entonces ahí estaba esa división. O sea, ahí es donde usted ya puede darse cuenta que el tema de la resurrección ya era un tema delicado, pero era necesario aclarar en la iglesia de Corinto. Entonces, ¿y sabe por qué era necesario que Pablo de entrada recordara esto? Porque para los corintios esto era irrelevante. O sea, a mí no me afecta. O sea, yo tengo mi convicción y yo puedo acomodar el evangelio a esta convicción mía. Y eso no ha cambiado mucho en nuestros días. ¿Sabe lo peligroso que es mezclar ideas mundanas con el evangelio? ¿Sabe lo peligroso que es mezclar ideas mundanas con ideas bíblicas? Porque eso está pasando ahorita. Eso está pasando hoy. El problema es que la gente, por no leer sus Biblias, puede decirle amén a todo eso. Puede estar de acuerdo. Entonces, para los corintios era un tema irrelevante. No, no te preocupes, aquí estamos bien. Para mí ese tema no, o sea, yo lo tengo claro porque así me lo enseñaron. El cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Y ahí puedo llegar a la muerte y ahí se va a acabar todo. Pero viene Pablo y otra vez pega este golpe de realidad y usa este capítulo y profundiza todos los detalles y el impacto que debe tener en sus mentes y aún en sus cuerpos. Esto es importante, les está diciendo Pablo básicamente, porque es un fundamento clave para su vida cristiana y es la misma llamada de atención para nosotros. No dé por alto el tema de la resurrección. Es un motivo que a usted le debe afirmar, es un motivo que usted le debe de animar a perseverar, a venir acá a la iglesia con una actitud de celebrar esta victoria. Porque es algo que caracterizó a Jesús de todas las personas importantes que puedan destacarse en la humanidad. Todo aquel, hermano, préstenme atención, todo aquel que dice que cree en Cristo Jesús debe comprender muy bien y atesorar la joya de la resurrección. Entonces, otra vez, vayamos al primer prisma, que es esta perspectiva, dicho de otra manera, que da las Escrituras. Versículo 3. Dice Pablo, leámoslo desde el 1, que es lo que leímos la semana pasada. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Versículo 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Ahora, la expresión en el versículo 3, yo les entregué lo que recibí, no es casualidad. Esa expresión de entregar lo que recibe, eso era una expresión muy popular en ese momento
porque la gente entendía, yo estoy entregando lo que recibo. Esa expresión era muy usada para comunicar, para decir de otra manera, comunicar, para transmitir. Ahora, ¿qué usualmente se comunicaba y se transmitía en esa cultura? Enseñanzas. Todo era vía oral en ese sentido. Cuando se escribían manuscritos, cuando se dictaban leyes, al principio todo era oral. Cuando el emperador o el rey dictaminaba una nueva ley, designaba gente que escribía y luego comunicaba eso al pueblo de manera oral. Entonces era importante, o sea, el mensajero o el sirviente del rey estaba entregando lo que recibió. No es la primera vez que Pablo usa esta expresión. Váyase un poquito más atrás a 1 Corintios 11. Hay muchos ejemplos, hermanos, pero quiero aprovechar bien el tiempo esta mañana. 1 Corintios 11. Esto ya lo vimos también la semana pasada, pero quiero que le preste atención al versículo 2. 1 Corintios 11:2. Hablando ya empezando a abordar el tema de la mujer en la iglesia. Dice, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Decíamos la semana pasada que otra traducción más fiel dice, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y se aferran a la doctrina o se aferran a las enseñanzas con firmeza, tal como yo se las entregué. Esa última palabra, tal como yo se las entregué, está comunicando la misma idea. Pablo está entregando lo que recibió la instrucción divina. Y más adelante, ahí mismo en el capítulo 11, versículo 23, es un pasaje que ya muchos se pueden. Hablando de la cena del Señor, en el versículo 23, Pablo dice, porque yo recibí, ¿de quién? Yo recibí del Señor lo mismo que les he. Otra traducción dice, lo mismo que yo les entregué. Entonces, otra vez, la dinámica es, yo les transmití, yo les comuniqué esta verdad, yo les comuniqué esta enseñanza. Para cuando en Hechos capítulo 6 estaban a punto de apedrear a Esteban, los que lo iban a apedrear empiezan a acusarlo. Este está enseñando cosas diferentes a que este Jesús está enseñando que la ley de Moisés debe ser cambiada, pero esa expresión, él está enseñando, él está entregando lo que recibió, es exactamente la misma expresión. Y hay muchos textos así. Quiero que vaya uno más. Judas versículo 3. Judas versículo 3 es justito el penúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis. Judas versículo 3 usa la misma expresión. Judas versículo 3 dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos, fue transmitida, fue comunicada. Entonces, ¿qué estaban haciendo los santos? ¿Cuál era la intención de Judas de comunicarle a la iglesia? Que los santos siguieran entregando lo que recibieron, que siguieran transmitiendo el mensaje, que siguieran comunicando el mensaje. ¿Cuál era ese mensaje? El evangelio. ¿Se da cuenta por qué Pablo inicia como inicia? Vuelva primero a los Corintios capítulo 15. Entonces, el hecho de que Pablo diga en el versículo 3, porque yo les entregué en primer lugar, para decir esto es importante, lo mismo que recibí. Y empieza él entonces a destacar los puntos importantes de este evangelio que él recibió. Quiero que le vaya prestando atención. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. ¿Cuáles son los puntos importantes que está destacando aquí en el Evangelio? Y si tiene con qué subrayar, hágalo.
Dice en primer lugar que Cristo murió. Eso es lo primero. Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, que fue sepultado. Eso fue lo segundo. Tercero, resucitó al tercer día. Y cuarto, se apareció. Para Pablo, esos 4 puntos eran destacables en el evangelio que tenía que ser recordado a la iglesia en Corinto. Probablemente los corintios, pero si eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos. ¿Por qué viene este Pablo a recordarnos algo que ya sabemos? Ya el capítulo nos va a ir respondiendo esa pregunta. Entonces, de entrada, si vuelve al inicio del versículo 3, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Vale la pena no solamente explicarles lo de esta frase, sino la palabra yo recibí. Ahí está implicando algo importante, y es el hecho de que Pablo no se estaba inventando esto. Todo este argumento sobre el tema de la resurrección, todo este argumento sobre el evangelio, no era un invento de Pablo, era algo de parte y exclusivo de Dios. De hecho, ahí estaba respaldando muy sutilmente su apostolado, pero aquí va otra vez a destacar estos puntos. ¿Qué otra cosa importante quiero que vea en estos dos versículos 3 y 4? El énfasis en la frase conforme a las Escrituras. Por si el argumento de Pablo no era creíble de, miren, yo vengo con algo que recibí, esto yo no me lo inventé. ¿Saben qué? Estos puntos que les estoy destacando están en las Escrituras. Ojo, para ese momento de la historia, la Biblia no estaba completa. Cuando Pablo les mencionaba a ellos la Escritura o las Escrituras, para ese momento de la historia se limitaba a Moisés, que es la ley, y los profetas. Esa era toda la Biblia en ese entonces. Moisés y los profetas. Cada vez que ustedes ven el Nuevo Testamento, conforme a la Escritura dice, y eso hasta incluye los salmos, Moisés y los profetas. En su mayoría se refería a Moisés y los profetas, la ley y los profetas. ¿Por qué es importante? Y otra vez, eso es algo básico cuando usted lee su Biblia. Si usted ve una frase que se repite más de una vez, algo quiere decirle la palabra, algo quiere decir el texto, algo quiere decir el autor. Esto es importante, no ignoren esto. Entonces lea otra vez el versículo 3, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme Pablo? No, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a Pablo? No, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Ahora, sí me interesa que abordemos algunos textos. Váyase al Salmo capítulo 16, versículo 8, por favor. No es casualidad en lo que usted busca el Salmo. Si usted se da cuenta, cuando Pablo toca un tema que al parecer es un poco delicado tocar en alguna iglesia, él siempre se va a las Escrituras. Esto no me lo inventé yo, esto está en las Escrituras. Cuando hablaba del tema del orden en los cultos, se iba a las Escrituras. Cuando habló del rol de la mujer, se fue a las Escrituras. Cuando habló de los dones, se fue a las Escrituras. Para Pablo era importante que los corintios supieran que esto no era un invento de él, era algo que la misma palabra respaldaba. Ahora, Salmo 16, para darnos hay muchos textos, hermano, demasiado, que no nos alcanza el tiempo para respaldar lo que la Escritura dice sobre que Cristo tenía que morir por los pecadores, que tenía que ser sepultado y que tenía que resucitar al tercer día. Pero hay una relevancia que muchos comentaristas le dan a estos textos que le voy a dar. Salmo capítulo 16, versículo 8. Yo creo que usted va a ir entendiendo la referencia. Salmo 16, versículo 8. Dice, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne, otra traducción dice, también mi cuerpo
morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Ojo ahí. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Muchos catalogan esta porción del Salmo como un salmo que habla del Mesías, un salmo que hace referencia a lo que el Mesías iba a pasar. ¿Cómo podemos comprobar esto? Váyase a Hechos capítulo 2, versículo 25. Cuando sucede lo de Pentecostés, Pedro se levanta y empieza a dar este discurso para respaldar lo que la Escritura decía sobre Jesús. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 25. Pedro está a punto de citar el salmo que usted acaba de leer, desde el 22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús, por cierto, tampoco quiero que pase por alto, y esto lo hemos dicho varios jueves. Cada vez que en el Nuevo Testamento usted vea el uso de los nombres de la segunda persona de la Trinidad, no es casualidad. Cuando usted ve Jesús, solo está haciendo alusión a su humanidad, pero con un propósito. Jesús el Nazareno está haciendo alusión al Hijo del Hombre. Jesucristo, Jesús el Cristo, está destacando que Él es el Mesías. Que solo le digan Cristo, el Mesías. El punto es ese, señalar esta parte de Dios que es respaldada por las Escrituras. Pero cuando usted mire la frase nuestro Señor Jesucristo, esa es la frase con mayor peso que usted va a encontrar en la Biblia, porque está llamando a Él amo, a Él el que está sobre todo, el Señor Jesús, el Mesías prometido. O sea, llamar de tantas maneras a Jesús tenía una intención. ¿Sabe por qué? Porque a lo largo de cada libro del Nuevo Testamento, ¿sabe lo que era comúnmente atacado? La deidad de Jesús. Cuestionaban que Jesús era Dios. Y por eso es el bombardeo de nombres y de tantas maneras de exaltar al Señor con los nombres que la misma palabra le da. Entonces, teniendo en cuenta eso, versículo 22, Pedro estaba diciendo, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él. Tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó. Esto va a ser interesante verlo para después. Dios lo resucitó poniendo a fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él y cita el Salmo 16, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Se da cuenta? Y solo para que anote un par de textos, todo el capítulo 53 de Isaías nos habla del sufrimiento detallado que el Mesías iba a acontecerle. La gente no era ignorante de saber que las escrituras, hablando de Moisés y los profetas, se referían y apuntaban a alguien que iba a sufrir y que iba a morir y que también iba a resucitar. Un pasaje que es poco citado muchas veces es Oseas, capítulo 6. Váyase ahí un ratito conmigo. Oseas, capítulo 6. Ezequiel, Daniel, Oseas. Oseas, capítulo 6, versículo 2. En el contexto
La respuesta de un pueblo que estaba siendo juzgado y reprendido por su idolatría. Desde el 1, Oseas 6:1. Vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Préstele atención a la respuesta del pueblo después de haber entendido tremendo juicio. Dios nos desgarró, pero Él nos va a sanar. Él nos ha herido, pero nos vendará. Mira el versículo 2. Él nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Mire qué interesante. O sea, esto va más allá del contexto de Oseas. Hay algo que nos está diciendo la palabra del Señor. Hay algo más a lo que se está apuntando. Y esto con conexión con Isaías 53, la respuesta es muy obvia. Regrese a 1 Corintios 15. Entonces, si usted ha visto las palabras que Cristo usa cuando sufre una separación por primera vez en la historia, quiero que piense en ese escenario un momento. El Salmo 22 empieza con lo que Cristo gritó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Piense por un momento, hermano, y quiero traerlo a la reflexión. El Hijo, desde la eternidad, jamás había sufrido una separación de su Padre. Jamás. Desde que el tiempo mismo existiera, no hubo una separación. La Trinidad estaba completamente en armonía, unida. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde la eternidad. No ha habido una separación. Pero cuando el Hijo está en la cruz, recibiendo todo el peso del pecado del mundo, Jesús siente por primera vez que se separó de su Padre. Y esto causó más dolor que el físico. El clamor de Cristo, si usted lo lee así nomás, no le está entendiendo el sentido. Usted vea en esa expresión un dolor más allá del físico. Solo imagínese un niño. Bueno, no sé cuántos padres que están acá por accidente, quiero creer, perdieron a sus hijos en algún lugar alguna vez. Usted tiene acostumbrado a su niño a tener una relación de cercanía. El niño está acostumbrado a verlo cerca y el niño se siente seguro. Pero ¿qué pasa si por accidente el niño se le separa? El niño se siente, no sabe, o sea, siente una agonía, siente un miedo, siente un dolor. Hay niños que lloran cuando no ven a los papás en el súper. ¿Por qué? Porque sienten el dolor no tanto de que les vayan a pegar, sino de que están separados de los que aman. Y esto es un 0.5% de lo que mi mente puede explicarles del dolor que Cristo Jesús estaba sufriendo en ese momento de la cruz. Padre, Padre, ¿por qué? Hay algo ahí que nos cuesta entender y meditar desde su humanidad. Él estaba con ese choque. Padre, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? Entonces, cuando usted entiende eso, entiende por qué era necesario, aún cuando Jesús sabe que esto iba a pasar, que el dolor iba a llegar hasta ese punto. Ahora entiende usted por qué Jesús ora con un nudo en la garganta, por así decírselo, que dice que sus sudores eran como si fueran gotas de sangre. O sea, Señor, yo sé a lo que voy y sé que esto va a ser difícil. Si es posible que pase de mí esta copa. Jesús entendía hasta qué grado iba a llegar su dolor, y aún en su humanidad él sabía que si podía haber otra opción él podría tomarla, pero el plan ya estaba establecido. Y aún en su humanidad él nos da un gran ejemplo de cómo él se sometió hasta el final a la voluntad del Padre. Y hermano, qué gran lección nos da eso a nosotros.
No hay cosa más chocante que un pecador se enfrente con la voluntad de su Padre celestial. ¿Sabe por qué? Porque queremos hacer nuestra voluntad siempre. Cuando Dios en su preciosa sabiduría le frustre planes, ¿sabe qué usted debe hacer en lugar de renegar, de quejarse, de decidir alejarse del Señor? Cite a Cristo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El prisma cambia, me hace ver la belleza de lo que Cristo hizo. Por eso es que la Escritura tantas veces dice, esta persona tiene que morir, este Mesías tiene que morir, pero también tiene que resucitar. Dice que murió. Esto fue lo que yo recibí, hermanos, dice Pablo. Esto fue lo que yo les entregué. Esta joya. Entender que conforme a las Escrituras, Cristo tenía que morir. Pero más allá de eso, Cristo tenía que ser sepultado. ¿Sabe para qué? Para que todo el mundo supiera que esa muerte no fue fingida. Literalmente bajaron el cuerpo de Jesús, lo pusieron en una tumba y lo taparon. Nadie podía decir que eso era mentira. Él sí murió. Él sí murió. De una manera muy cruel. Él murió. Pero no es ese el punto del evangelio, hermano, y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Muchos parecieran vivir su cristianismo como si entendieran que Jesús nació, dio su ministerio, sus enseñanzas, hizo milagros y se murió. Su cristianismo es tan apático, su cristianismo no tiene ánimo, carece de motivación, solamente hay queja y no hay una celebración. Pareciera que solo entienden el evangelio hasta la parte donde Cristo muere, como si fuera un hombre normal más de la historia de la humanidad. Le falta entender que la Biblia le está diciendo, esto no terminó aquí, el evangelio no terminó aquí. Conforme a las Escrituras, este Jesús fue sepultado, y me encanta esta expresión, murió por nuestros pecados. Ese por, ¿sabe lo que en el griego está comunicando? Murió en representación de, o murió en sustitución de. Esa expresión de murió por nuestros pecados, ese por está dándome una idea de que Él fungió como mi representante y mi sustituto. Y esto tiene mucho que ver con Romanos 5:8. Cuando dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una joya tremenda. Pero más aún, fue sepultado otra vez para garantizar que auténticamente estaba muerto. Quiero recordarle algo que hemos estado aprendiendo el año pasado, el jueves, acerca de la unión con Cristo. Aquí no me quiero extender porque sí es un tema muy denso, que ahí le dejo el comercial que vea los sermones de esa serie. Pero no es casualidad que cuando hablamos del bautismo, estemos simbolizando una sepultura con Cristo. ¿Cuál es la frase que usted escucha cuando alguien es bautizado? Sepultado y resucitado para una nueva vida. Préstele atención a esa frase porque no es solamente un simple ritual. Cuando usted oye que alguien es sepultado con Cristo, está transmitiendo una realidad interior ya hecha sobrenaturalmente por el Señor, pero está comunicándoselo a sus hermanos. Yo he sido sepultado con Cristo porque me consta que Él sí fue sepultado realmente porque lo mataron. Ese sufrimiento que no se va a comparar con ningún sufrimiento que suframos aquí nosotros, valga la redundancia, puedo dar fe de que esa sepultura fue real y de esa manera ahora con el bautismo yo estoy demostrando que mi sepultura también es real, que yo ya morí a esa vieja manera de vivir y ahora soy resucitado a una nueva vida. Corintios dice que si alguno está en Cristo, unido a Cristo, nueva criatura es. ¿Se da cuenta? Las cosas viejas ya pasaron, ahora todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque fuiste sepultado y resucitado en ese sentido, al igual que Cristo. Por eso el evangelio tiene que motivarte, hermano.
Tu esperanza la estás celebrando porque el evangelio pudo lograrse. Tú estás aquí producto de que el evangelio es real, pudo lograrse. Cristo sufrió de una manera como jamás vamos a sufrir nosotros y fue sepultado. La historia de Jonás nos da un gran simbolismo de cómo, así como Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre también tenía que serlo. Romanos 6:4, otra vez, texto precioso. Se lo leo rapidito por razón de tiempo. Por tanto, hemos sido sepultados con Él, por eso Romanos 6:4, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos hoy en novedad de vida. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Escuche. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. ¿Se da cuenta cómo el bautismo va amarrado con la sepultura y la resurrección? Porque esto va a seguir, hermano. Que aquí estamos saboreando la punta del iceberg de este tema. Pero quiero que vaya entendiendo detalle por detalle cada prisma que le permita ver la joya de la resurrección. Vaya digiriéndolo, por favor. Este evangelio tiene que profundizar en nosotros. Pero más allá de que fue sepultado, Él resucitó. Y esta es la razón por la cual la iglesia local, cada vez que se reúne, celebra. ¿Qué es lo que viene usted? Vaya, yo le puedo hacer una pregunta muy sencilla. ¿Para qué viene a la iglesia usted? Me trajeron obligado. ¿Para qué viene a la iglesia? ¿Para hacer amigos? ¿Para echarse un partido? ¿Para comer? ¿Para pasar el rato, llenar una agenda? ¿Para qué viene usted realmente a la iglesia? Y uno me van a salir muy espiritual diciendo, es que estoy agradecido con el Señor porque Él ha sido grandemente fiel conmigo. Sí, no le quito eso. Pero la principal razón por la que la iglesia se reúne, y lo hemos estudiado los jueves, es que Cristo resucitó. O sea, hermano, yo puedo venir y decirle, Cristo nació, celebrémoslo. Sí, está bien, lo hacemos en diciembre, pero en teoría lo hacemos cada reunión. Pero no ese es el punto. Sí, es importante entender que Jesús nació, ok. Celebramos que Cristo murió, sí, hay una ceremonia para eso, pero no se limita ahí, no termina ahí. La razón por la que usted, y grábeselo bien por favor, cada vez que usted se reúne con sus hermanos, que usted está dispuesto a despojar cualquier preocupación, estrés o todo lo complicado que su semana haya estado, su principal motivación basado en la palabra tiene que ser que Cristo resucitó. Que Cristo resucitó es la mayor victoria sobre la muerte que se diferencia de toda la humanidad. Todas las religiones tienen a sus ídolos, pero estos ídolos probablemente tuvieron un nacimiento, pero tuvieron una fecha de muerte. Cristo Jesús es el único que es la excepción a esa regla. La razón por la que venimos acá es para celebrar la realidad de ese evangelio. El que Cristo haya resucitado de la muerte y ahora esté delante de la diestra del Señor intercediendo por nosotros es el mayor consuelo. Y sabe, hay una verdad que a mí me conmueve tanto que Hebreos me la recuerda. Así como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que entrar una vez al año a presentar sacrificio y a presentar oración por todos el pueblo, dice que ahora Cristo es ese sumo sacerdote que solo entró una vez y para siempre. El sacrificio bastó, fue perfecto, sació la ira de Dios que él demandaba, la deuda quedó cancelada y ahora este sumo sacerdote comprende tan bien nuestras debilidades. Y quiero darle una palabra de ánimo, hermano, de verdad, y lo digo con mucha propiedad. Por más frustrado, preocupado, molesto, triste, estresado, todos los etcétera que usted se puede imaginar,
Quiero que usted se grabe esto. Jesús lo entiende. ¿Sabe la magnitud de lo que le acabo de decir? Si usted tiene tristeza, Jesús experimentó una tristeza inigualable. Él tuvo en su humanidad que sufrir hasta la última emoción, hasta la última gota de sufrimiento, para que ahora que Él tiene esta autoridad y está en gloria, Él no se entiende. Hay una alabanza muy preciosa con la que estaba llorando hace poco que se llama Corre a Cristo. Y la alabanza me recuerda, te embarga el dolor, te está lleno de temor. Él sufrió, corre a Cristo. Él es el verdadero, Él te va a sostener porque Él entendió ese dolor. Humanamente no hay nadie mejor que nos entienda como Cristo. Él entendió el más profundo dolor, el dolor más inigualable e inconcebible que usted y yo jamás vamos a sufrir. Él lo entiende, Él puede entender por qué usted está frustrado, por qué usted está desanimado. ¿Cuál es la invitación? Que usted venga a la palabra, recuerde este evangelio y corra a Cristo. Entonces le pregunto otra vez, ¿para qué viene a la iglesia? Regrese a Corintios 15. Él resucitó al tercer día. Y esta palabra en el griego tiene mucho peso, hermanos. Cuando en la Reina Valera y en la Biblia de las Américas se nos traduce aquí como Él resucitó. Pero en el idioma griego usted tiene que entender que en la gramática, y aquí quiero detenerme un poco, en la gramática hay tiempos y hay voces, que eso a nosotros nos ayuda a entender qué es la idea que quiere comunicar un simple verbo. Por ejemplo, esta palabra resucitó está en un tiempo que se llama el tiempo perfecto. Cuando usted estudia el idioma griego, el tiempo perfecto quiere comunicar una acción que ocurrió en el pasado, pero que tiene efectos duraderos en el presente. Es decir, la acción de que Cristo haya resucitado tiene un efecto que hasta el día de hoy nos sigue afectando. Pero ¿qué más? Dice que esta palabra resucitó está en voz pasiva, es decir, en el griego no dice resucitó, en el griego dice fue levantado o ha sido o fue resucitado, perdón. ¿Qué quiere decir la voz pasiva? Que alguien externo al sujeto está participando en la acción. Y aquí es donde quiero que me preste atención, porque en muchos pasajes de la Biblia se le dice a la iglesia que Dios levantó a Cristo de los muertos. La manera en la que Pablo menciona esa palabra también es intencional. Cristo fue levantado por él mismo. No. Y aquí es donde vienen algunos debates un poco sin sentido. No, pero es que Dios tenía la potestad porque era la segunda persona de la Trinidad. No es ese el punto, hermanos. El punto es que todo lo que los profetas y la ley empezaban a anunciar de que Cristo tenía que ser resucitado, daba pie a que el Padre fuera glorificado. Por tanto, el Padre tenía que empoderar a Cristo por medio de su Espíritu para levantarlo de los muertos. Y aquí es donde yo les repito mucho esta enseñanza. Mire la magnitud del poder de la tercera persona de la Trinidad, que fue capaz de levantar al Hijo de la muerte por orden del Padre, y ese mismo Espíritu habita en usted. Hermano, a mí esto me pone la piel chinita. El Espíritu que levantó a Cristo, al Mesías de la muerte, habita en nosotros. Da fruto este Espíritu. Nos hace más como Cristo. Entonces, en la simple palabra resucitó tiene una intención. Fue resucitado, fue levantado. Anote estos textos, porque tanto Pedro como Pablo hablan mucho de esta expresión que Dios levantó a Cristo de los muertos. Hechos 3:15. Hechos habla mucho con esa expresión. Hechos 3:15
habla de Dios levantó a Cristo, o hablando de Cristo, este fue levantado por Dios. Hechos 4:10 también habla de eso. Básicamente todos son pasajes de Hechos. Hechos 3:15, Hechos 4:10, Hechos 5:30, Hechos 10:40 y Hechos 13:30. Con esto voy aterrizando, hermanos. Este prisma, esta perspectiva para ver desde este lado la joya de la resurrección. ¿Sabe qué nos muestra esta prisma? ¿Sabe qué puedo ver yo desde este lado de la joya? ¿Sabe qué me muestra lo poco que hemos leído de la parte de 1 Corintios 15? Esta prisma me muestra la cruz vacía. Este prisma me muestra la tumba vacía. Este prisma me muestra la Trinidad involucrada. Mire cuánta riqueza podemos sacar de una simple prisma, de una simple perspectiva, de una simple palabra. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermanos? Y aquí es donde yo quiero aterrizar toda esta teología a cómo esto debe afectar a nosotros. O sea, ¿en qué me sirve entender todo esto a mí? ¿Qué me va a ayudar a mi día a día a entender esto? ¿Cuál es el problema, hermanos? Que usted no recibe esto con gozo. Usted me puede decir, hurra, amén. Algo que decía la semana pasada, para entender y recordar el Evangelio, está en la proclamación y en la recepción. La manera en la que tú recibes la palabra cuenta. ¿Sabe cuál es el problema? Porque a la gente no le impacta el tema de la resurrección, no la reciben con gozo. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador? Puede caer la semilla y puede aparentar gozo, pero si no profundiza, vienen los afanes de este mundo y la ahogan. Esta joya debe provocarte un gozo, tú debes recibirla con gozo. Parte clave del Evangelio, hermanos, está en cómo lo recibimos. Esto debe llevarle a usted y a mí a examinarnos qué es lo que usted está recibiendo y cómo lo está recibiendo. Porque no solamente usted recibe evangelio, allá en el mundo usted recibe cultura, enseñanzas, cosas antibíblicas, usted se expone a un montón de cosas. ¿Cómo las está recibiendo? Si las recibe las cosas de afuera con mayor gozo que esto, preocúpese. Si usted está recibiendo las cosas mundanas con mayor gozo que el evangelio mismo, préstele atención a eso. Préstele atención a eso. ¿Qué es lo que usted recibe y cómo lo recibe, hermano? Cuando usted viene aquí, ¿qué es lo que recibe y cómo lo recibe? ¿Qué hay en mi ser? ¿Qué hay en usted? ¿Qué hay en mí que sea digno de entregar? Que sea digno de comunicar, que sea digno de transmitir. Pablo nos da una gran lección porque yo les entregué lo que yo recibí. Hermano, de entrada, si tú no estás recibiendo nada, ¿qué vas a entregar? ¿Qué vas a transmitir? ¿Qué vas a comunicar? Nos quedamos cortos al decir, bueno, hermano, yo les entrego lo que yo recibí, pero lo que recibo, ni siquiera lo recibo. Complicado. ¿Qué evangelio vamos a proclamar si ni siquiera lo entendemos? ¿Qué hay en mi ser? Esa es la pregunta que yo le dejo en esta mañana. ¿Qué hay en mí que sea digno de entregar? ¿Qué yo puedo comunicar? ¿Qué yo puedo transmitir y decir como Pablo, hermano, yo soy capaz de entregar lo que yo mismo recibí? El evangelio, hermano. El evangelio, el tema de la resurrección es parte de la joya del evangelio. No lo des por sentado. Muchas veces no podemos entregar o transmitir porque no recibimos. No recibimos. Entonces, amado hermano, si Dios nos da vida, vamos a seguir viendo la segunda parte de esto para la próxima semana. Pero quiero dejarte con esa observación. Mira solo cómo un prisma nos ha reflejado la joya de este tema.
No solo te quedes con la teología, es importante la teología, pero en serio, hermano, me interesa, por favor, préstame atención, que algo tan básico como el evangelio de verdad te cale, te profundice, te discierna, te escudriñe. Toda la escritura, dice su palabra, es inspirada por Dios, por tanto nuestra actitud hacia ella debería ser diferente, porque es útil. Esto sirve, esto funciona, no minimices el efecto de lo que la palabra hace en tu vida. Un lunes, un martes, un miércoles. No minimices el alcance y el impacto de la palabra, porque es el evangelio. Es útil para enseñar. ¿Qué vas a enseñar si no recibes? Para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que cada uno de nosotros esté capacitado para toda buena obra. La buena obra es el resultado de alguien que ha recibido y que ha entregado lo que ha recibido. Pero si no estás recibiendo, ¿qué vas a hacer, criatura? Iglesia, Gracia y Verdad, después de 8 años donde Dios nos ha sostenido, es necesario que recibamos con más gozo. Y puede sonar muy grosero lo que te voy a decir, pero a mí no me interesa tanto escuchar qué tanto sufriste, porque Cristo sufrió más que vos. No me interesa en ese sentido saber que esto es la excusa perfecta para que tú retrocedas. No, mira a Cristo. Corre a Cristo, el evangelio es el que te sostiene, la resurrección es tu victoria, esa debe ser la motivación. Y perdona si estoy gritando, pero es que estoy cansado de muchas veces luchar con esto, y esta lucha es personal también, hermano. El desánimo está a la orden del día, pero no olvides que tu lucha no es contra carne ni sangre. Satanás va a hacer lo posible junto con sus huestes para desanimarte y que este evangelio tú no lo recibas con gozo. Por tanto, ármate de valor, ponte la armadura todos los días y por favor pelea. Son 8 años. Dios nos ha sostenido por su fidelidad. Recibe con gozo el evangelio. No por Jonathan Gómez, sino porque Cristo ahora resucitó. Cristo nació, gloria a Dios. Cristo murió, gloria a Dios. Cristo fue sepultado, murió, gloria a Dios, pero Él resucitó. Él está vivo. Esa es nuestra motivación. Y hermano, ahorita lo que vamos a celebrar, te pido por favor que lo hagas con conciencia. Miembros de Gracia y Verdad, reciban con gozo esto. Cristo resucitó. Él te está sosteniendo. Cada oración que tú presentas ante el trono, Él está intercediendo por ti. Él está sosteniéndote. Esa es mi mayor celebración este día. Yo puedo estar lleno de problemas, ya lo dijimos la semana pasada. Todos tenemos días malos, todos estamos colapsando, todos tenemos pruebas. Pero me consta que Cristo sigue vivo porque tú estás aquí siendo sostenido por Él. Entonces, Gracia y Verdad, celebra que Cristo ha resucitado. Bebe la cena del Señor con reverencia y con gratitud, porque tu Señor está vivo y está intercediendo por ti. No desmayes. Sigue adelante, por favor. Cristo es tu meta. Cristo es tu guía. No desmayes, por favor. No desmayes. Y si te llegas a caer, tus hermanos te pueden levantar. Cristo ha dispuesto una iglesia. No estamos solos en este camino. Pero por favor, no despegues la mirada del autor y consumador de tu fe. Cristo Jesús es el motivo de nuestra celebración. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar.
Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.